Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Perú, gracias por estar aquí con nosotros y hoy día por favor ruego su atención porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es probablemente una de las causas que más atemorice a las personas, especialmente por la gravedad, por lo repentino que puede suceder y porque es algo de lo cual se suele hablar con cierta normalidad. Nos referimos al infarto cardíaco y voy a decir por qué infarto cardíaco. Esto va a ser parte también de mi introducción. Hoy día estamos en consulta con el doctor Rubén Azañero, que él es médico cardiólogo del Hospital 2 de Mayo. Porque me decía infarto cardíaco porque existen infartos en otras partes del cuerpo, pero cuando la gente habla de infarto, habla de IMA, infarto agudo al miocardio. Ese es el infarto al corazón, pero también hay infarto cerebral. El tejido se puede infartar porque básicamente lo que sucede es falta de irrigación sanguínea en cierto lugar donde no está llegando el oxígeno que se necesita. Bienvenido, doctor Azañero, muchísimas gracias por acompañarnos para tocar un tema tan dramático como puede ser el infarto cardíaco. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder conversar este tema tan interesante y tan frecuente, ¿no? Doctor, ¿se puede prevenir un infarto? Sí, definitivamente sí se puede prevenir un infarto. Si es que uno controla los llamados factores de riesgo que conllevan a poder desarrollar un infarto, sí podemos prevenir este problema. Hace poco tuve una charla y tuve que decir uno de los factores de las enfermedades y de la salud es no reconocer nuestros propios antecedentes familiares. Explíquenos un poquito al respecto, por favor. Claro, mire, son muchos los factores que pueden contribuir a una persona a llevar a tener un infarto. Hay factores que dependen de la propia genética de la persona. Si es que uno ha tenido un papá con 55 años que ha tenido un infarto o una mamá antes de los 65 años que ha tenido un infarto, tiene antecedentes familiares para poder desarrollarlo. El sexo, por ejemplo, los varones son más propensos a tener un infarto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la protección de los estrógenos. La edad también, a medida que vamos avanzando en edad, también eso puede contribuir y ser un factor de riesgo. Aparte, existen otros factores de riesgo que son los que uno adquiere. La mala dieta, el subir de peso, el estrés, el fumar, el tener una enfermedad como la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia y no controlarlas. Esos son los factores que no podemos solucionar, nuestros antecedentes familiares, nuestra genética, y los que sí tenemos injerencia. Así es. Muy bien. Doctor, la triada mala, usted lo ha dicho, antecedentes familiares, hipertensión, diabetes, dislipidemia. De esas enfermedades, 3 se pueden controlar. Así es. ¿Qué sucede? La hipertensión además se considera la enfermedad silenciosa más maligna que existe. ¿Por qué es tan importante la hipertensión y cuál es su relación con el infarto? Mire, doctor, la hipertensión es una enfermedad que tiene mucha prevalencia en nuestro país. Aproximadamente afecta al 25% de la población peruana. Estamos hablando de que hay 8 millones de hipertensos, de los cuales el 50% no lo sabe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad netamente asintomática. Aún así, habiendo pacientes que lo saben, no tienen un buen tratamiento o no quieren tomar la pastilla, no tienen buena adherencia al tratamiento porque es asintomática. Entonces, la hipertensión arterial que afecta a tantos peruanos, a la larga va a producir un daño en las arterias de nuestro organismo. Daña también las arterias del corazón. Estas arterias del corazón con el tiempo se empiezan a tapar con placas de colesterol. En algún momento esa placa se puede romper y originar el famoso infarto cardíaco, que tanta mortalidad produce. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Aquí en el Perú son la segunda causa de muerte, pero debido a que tenemos amplitud de estos factores de riesgo, probablemente dentro de algunos años también la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte en el Perú. De acuerdo. Usted como cardiólogo, y hay algo que yo les quiero decir, queridos amigos, le diagnostican hipertensión arterial, usted tiene que tomar su tratamiento toda la vida y no lo puede abandonar. Que quede claro. El otro factor, las dislipidemias, para decirlo en cristiano, queridos amigos, el colesterol elevado. Por favor, doctor.
Así es, el tener el colesterol elevado depende también de dos factores. Uno, el genético. Uno puede tener antecedentes familiares de tener ese problema. Uno puede tener una dieta adecuada, ser incluso delgado, llevar los debidos cuidados, pero la genética hace que uno tienda a elaborar colesterol y este colesterol se mete en la arteria y como si fuera sarro en una tubería empieza a tapar las arterias y la circulación. El otro factor para tener el colesterol elevado depende de la mala dieta, definitivamente, los malos hábitos de vida. Nos gusta comer mucha grasa, nos gusta comer muchas harinas y a la larga eso también se convierte en grasa. Si bien es cierto, la comida peruana, doctor, es muy rica, es muy sabrosa, uno tiene que saber cómo combinar los alimentos, saber en qué volumen comerlos y tratar de darnos nuestros gustos, no todos los días, sino muy de vez en cuando. Siempre uno tiene que cuidar su salud para evitar tener estos problemas, doctor. Perfecto. Y tercero, la diabetes. La otra causa, porque estamos hablando de la triada, que junto al antecedente familiar nos pueden dar casi comprarnos un boleto de la rifa para tener un infarto. La diabetes, doctor, como bien usted ha dicho, afecta a más o menos el 3% de la población peruana. Está íntimamente asociada a la obesidad. Muchos pacientes que están en sobrepeso, que están obesos, a la larga terminan haciendo diabetes. ¿Cuál es el problema del diabético? 75% de ellos se van a morir por una enfermedad cardiovascular. Tienen mayor tendencia a desarrollar dislipidemia, a tener estas placas de colesterol en las arterias, en muchas arterias, no solo en el corazón, también en el cerebro y también en las piernas. Es por eso que estos pacientes diabéticos tienen mala circulación y a la larga terminan siendo amputados, y eso es muy común. Nosotros que conocemos mucho de estos pacientes o alguno de los televidentes que ha tenido algún familiar sabe que en eso terminan los diabéticos. Perfecto. Doctor, tenemos una animación para que esto que hemos hablado y que ya usted debe haber tomado nota de los antecedentes y factores de riesgo, es que lo podemos ver en una animación gracias a la tecnología. Acompáñenme, por favor, acá a nuestro... Miren qué maravilla, la bomba del cuerpo. Tenemos el corazón, que realmente funciona como un sistema de cañerías con una bomba, doctor, básicamente es eso. Pero el corazón es un músculo y el corazón tiene que irrigarse, y se irriga a partir de estas arterias coronarias que se llaman coronarias porque coronan el corazón. Perfecto. Explíquenos esto, ¿qué está pasando acá, doctor? Bueno, acá vemos una de las arterias coronarias del corazón, la cual por diversos factores de riesgo se ha llenado con una placa de colesterol, se llama placa de ateroma, la cual con el paso del tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo y va obstruyendo la luz del vaso sanguíneo, impidiendo que pase de manera adecuada la sangre y de esa manera dificulta la irrigación de esa zona del corazón. Con el paso del tiempo, esta placa, doctor, se puede romper. Una mala noticia, adelante, por favor, una fuerza inusitada, una crisis hipertensiva puede hacer que esta placa de colesterol que ya está formándose en la arteria coronaria se rompa, así como estamos viendo en el dibujo. Viene la sangre, las plaquetas, que son unas células de la sangre, se acumulan ahí para hacer la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Así es, tapona esta placa de colesterol y mire, interrumpe la circulación. Al interrumpir la circulación, no pasa la sangre, esa zona del corazón empieza a tener hipoxia, falta de oxígeno. Sufre, el paciente empieza a tener el famoso dolor de pecho tipo anginoso, y si es que eso se hace prolongado, doctor, esa zona del corazón se muere. Ese es el infarto. Recién ahí estamos hablando de infarto. Eso es a lo que iba. Eso es, recién estamos hablando. Mire usted, esta es la arteria coronaria, y de la arteria coronaria ha sufrido un problema, no se irriga, y el músculo que no recibe sangre se muere. Así es. Perfecto. Y eso produce falla en la bomba. Ese es el cuadro dramático que tenemos dentro de un infarto. Muchos creen que el corazón es el centro de los sentimientos y no es así. Desgraciadamente el corazón es un músculo cuya función es bombear la sangre y hacer que la sangre circule por todo nuestro organismo. De acuerdo. Perfecto, doctor. Tenemos unos síntomas. Y acá creo que preste muchísima atención, porque acá depende mucho de los pacientes, doctor. Porque reconocer temprano los síntomas cardiológicos es prioritario para salvar vidas. Realmente eso no es recuéstate un ratito, vamos a ver y nos vemos pasado mañana. De eso no se trata, porque aquí está la clave de diagnóstico precoz de un infarto al miocardio.
Dolor torácico de cualquier tipo. Por favor, díganos usted que tiene muchísima más experiencia. Doctor, en estos casos es fundamental el tiempo. El tiempo es vida. Cuando uno tiene alguno de estos síntomas, debe acudir rápidamente a cualquier centro de salud que tenga una emergencia bien equipada para poder hacer un diagnóstico adecuado. Como usted bien dice, el primer síntoma es el dolor torácico. El paciente va a tener un dolor en el centro del pecho opresivo, que siente que le quita la respiración. Como si a usted le pusieran esas Biblias grandotas así que antes habían en el pecho, que lo aplasta. Ese es el dolor opresivo. Así es, doctor. Ese dolor puede o no necesariamente irradiarse al brazo, a la mandíbula, a la espalda, a la boca del estómago. Además, puede venir asociado a otros síntomas más. O sea, el paciente puede tener ese dolor y quedar ahí, o puede tener también otros síntomas más como usted bien está presentando. Mareos. Mareos. Eso es... o sea, claro, te estás sintiendo que no te llega sangre, el corazón está bombeando mal, no llega bien acá arriba y te puedes marear. Dificultad para respirar, incluso respiración cortita. Como duele el pecho, le echas la culpa al dolor de pecho. ¿Sí? Luego, acá donde yo creo que está el signo clave, doctor, porque creo que yo nunca, jamás he visto un infarto sin palidez y sudoración. Eso es lo que a uno le llama la atención, queridos amigos, y ahí es donde uno tiene que tomar acción. Palidez, sudoración y dolor al pecho. No espere, llegue. Doctor, por favor. Totalmente de acuerdo, doctor. Un paciente que de manera brusca empieza a tener un dolor de pecho asociado a sensación de falta de aire, mareos, palidez, sudoración profusa, náuseas, eventualmente el paciente puede tener un síndrome coronario agudo, puede tener un infarto, debe acudir lo más pronto a la emergencia y de preferencia no vaya solo, vaya acompañado por algún familiar, porque puede ocurrir en el trayecto algún efecto negativo, indeseable, el paciente puede perder la conciencia y siempre es importante acudir acompañado a un establecimiento de salud donde el médico, que es el profesional que está adecuadamente capacitado, puede evaluar al paciente y hacer el diagnóstico preciso y salvarle la vida al paciente. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Hemos tratado de abarcar básicamente una enfermedad dramática, porque les digo dramática, después de mis casi 38 años en emergencia, he tenido oportunidad de ver muchos de estos casos y también he tenido la satisfacción de poder, casos que se tenían medios perdidos, doctor, poderlo sacar adelante, ¿no? Y eso es también un tema muy importante para uno como profesional, pero depende muchísimo de la actitud, de la responsabilidad de la familia. Usted puede comenzar incluso aflojando la corbata, aflojando el cuellito, aflojando la correa, echar al paciente en algún momento, acudir a sistemas de ambulancia. Los bomberos son una muy buena alternativa porque tampoco conviene llevar corriendo al paciente al hospital porque también se puede, o sea, acá... Doctor, por ejemplo, ¿usted recomendaría como mecanismo de emergencia el uso de una aspirina, por ejemplo, de la vía oral? Sí, doctor, es conveniente. Si un paciente tiene un dolor sospechoso de angina o si el paciente ya tiene antecedentes de haber tenido un infarto anteriormente, es importante que tome un medicamento que se llama antiplaquetario, que evita que se forme el coágulo, que las plaquetas, se junten y formen ese coágulo que tapa la arteria. Ese antiplaquetario es el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina, ayuda definitivamente junto con otros fármacos más a poder manejar el cuadro agudo y de alguna u otra manera contribuye a salvar la vida del paciente. Le agradezco muchísimo, amigos, ya lo sabe. Nosotros le estamos para dar básicamente consejos prácticos, explicar un poquito el porqué de las enfermedades, pero además que usted pueda reaccionar a tiempo. Muchísimas gracias al doctor Rubén Azañero, muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por su atención.